Irán asegura que llegará a un acuerdo duradero y confiable en los diálogos de Viena si las contrapartes toman medidas prácticas para eliminar las sanciones en su contra. Las fuerzas yemeníes realizan una masiva operación en la profundidad del territorio emiratí. Aseguran que los Emiratos Árabes Unidos no serán un país seguro mientras sea una herramienta del régimen de Israel. Demanda global contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Los cubanos, junto a otros países como México, España y el mismo Estados Unidos, exigen el fin de las políticas coercitivas de Washington a La Habana. Cordiales saludos desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de Hispan TV Noticias. Irán ve un acuerdo confiable en los diálogos de Viena a corto plazo si el Occidente da pasos correctos y elimina de manera práctica las ilegales sanciones contra el país persa. Insiste en la necesidad de que la otra parte tome decisiones prácticas con respecto al pacto nuclear. Irán resalta que llegará rápidamente a un acuerdo duradero y confiable en los diálogos de Viena si la contraparte toma medidas prácticas para eliminar las sanciones contra el país persa. El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, aconsejó a todas las partes, especialmente a Estados Unidos, que arriben con decisiones cuando regresen a Viena desde sus capitales. Si la contraparte, especialmente Estados Unidos, toma sus decisiones cuando regrese a Viena y ratifique las demandas de Irán y no exija más que el plan integral de acción conjunta, en este caso, se puede llegar rápidamente a un acuerdo duradero y confiable. El vocero de la Cancillería persa destacó los avances significativos logrados por Irán en diversos ámbitos durante las últimas 3 semanas de las negociaciones. No obstante, indicó que el proceso de algunos temas ha sido lento debido a la inacción o a la falta de creatividad de la contraparte. Las negociaciones en las últimas 3 semanas han tenido un progreso significativo en las 4 áreas del levantamiento de las sanciones, compromisos nucleares, las verificaciones y las garantías. En algunas áreas el progreso ha sido más significativo y más rápido, y en algunas el proceso ha sido lento debido a la inacción o la falta de iniciativa y creatividad necesarias de la otra parte. Recomendamos que regresen de sus capitales a Viena con decisiones necesarias. En otra parte de su rueda de prensa, Khatibzadeh cargó contra ciertos países árabes que normalizaron sus lazos con el régimen israelí. Dijo que estas mismas naciones serán víctimas de las atrocidades y crímenes de Israel. Algunos países que han elegido el camino de la normalización y están ayudando así al régimen de Israel a crear más crisis, deben ser conscientes de que serán las primeras víctimas de la naturaleza agresiva, expansionista y creadora de crisis de ese régimen. En este mismo sentido, instó a estos países árabes a escuchar las llamadas de atención de su propio pueblo y a dejar de sembrar la discordia en el mundo musulmán y árabe. Dani Pérez Díaz con información de Magdi Jalali, Hispan TV Noticias. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, Yahya Saree, subraya que los Emiratos Árabes Unidos no serán un país seguro mientras sea una herramienta en manos de Israel y tenga como objetivo al pueblo yemení. Saree hizo las declaraciones tras un reciente ataque de represalia de Yemen contra Abu Dhabi, capital del Emirato. Detalló que las fuerzas yemeníes atacaron objetivos importantes en Abu Dhabi con una serie de misiles balísticos denominados Zulfagar. Advirtió una vez más a los emiratíes, extranjeros y empresas que se mantengan alejados de las instalaciones vitales del país, ya que están expuestos a los misiles yemeníes. Rusia acusa a Estados Unidos de alimentar la histeria sobre una posible invasión a Ucrania. Insta a Washington a cambiar de política y adoptar una postura constructiva y equilibrada. También respondió a la amenaza británica de sanciones económicas, afirmando que serían arma de doble filo. Continúa la guerra verbal entre Rusia y el Occidente con Ucrania como pretexto. El Kremlin ha criticado una vez más las declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre una posible invasión a Ucrania por Rusia. Según Dmitry Peskov, Washington está alimentando la histeria sobre la agresión rusa.
La histeria promovida por Washington conduce de hecho a la histeria en Ucrania, donde la gente prácticamente ya está preparando los petates para ir al frente. Es obvio y es un hecho. Criticamos constantemente esta línea política y hacemos un llamado a Washington y a los aliados de Washington en el continente europeo para que abandonen tal política. Peskov señaló que en los últimos meses los medios de comunicación estadounidenses han publicado una gran cantidad de información provocativa sobre lo que pasa en Ucrania que no corresponde a la realidad. Por supuesto, como europeos tenemos cosas en las que pensar. Cuando un país situado fuera de nuestro continente aumenta la tensión en casa, eso está mal. Mientras los europeos no entendemos que todo esto nos perjudica, pensamos que difícilmente podemos corregir la situación. Desde el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson le sigue la corriente a su aliado número 1, Estados Unidos. Advirtió de un desastre para Rusia si no se aleja de lo que llamó precipicio con respecto a Ucrania. Creo que Rusia necesita dar un paso atrás desde la frontera. Creo que una invasión de Ucrania y cualquier incursión en Ucrania más allá del territorio que Rusia ya tomó en 2014 sería un desastre absoluto para el mundo, pero sobre todo sería un desastre para Rusia. Estos comentarios de Johnson se producen un día después de que su secretaria de Relaciones Exteriores amenazara con duras sanciones económicas contra los bancos, compañías de energía y personas cercanas al Kremlin si este lanza un ataque contra Ucrania, medida de doble filo según la presidencia rusa. En este caso estamos hablando de un ataque descarado a los negocios. No olvidemos que muchas empresas rusas tienen grandes empresas británicas como socios estratégicos y coinversionistas o accionistas. Entonces, de hecho, el gabinete de ministros británico está amenazando su propio negocio. La Unión Europea y Estados Unidos también han amenazado a Moscú con sanciones severas, a lo que las autoridades rusas aseguran responder. Todo eso por la concentración de las tropas rusas en las fronteras del país con Ucrania. Hecho que los rusos aseguran no supone una amenaza para nadie y dicen que es una respuesta al desplazamiento de la OTAN hacia el este. Para una distensión, Moscú pide garantías de seguridad a la Alianza Atlántica encabezada por Estados Unidos, que lo ha rechazado. Aydin Shaigan, Hispan TV Noticias. Y en Portugal los socialistas ganan mayoría absoluta del Parlamento según resultados oficiales. Aseguran así un nuevo mandato sólido para el premier António Costa. Una mayoría absoluta no significa el poder absoluto, no significa gobernar solo, es una mayor responsabilidad y significa gobernar con y para todos los portugueses. En el discurso de victoria, Costa dijo que su partido alcanzó 117 escaños en el Parlamento de 230 frente a los 108 ganados en las elecciones de 2019. En segundo lugar, el Partido Socialdemócrata con 71 escaños, pese a vaticinios de una contienda mucho más estrecha. El resultado, impulsado por la alta participación de ciudadanos, significa que Portugal tendrá un gobierno estable para supervisar la aplicación de fondos europeos de recuperación tras la pandemia. Y se realiza una jornada internacional para demandar el cese del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace casi 6 décadas. Desde La Habana aseguran que no se cansarán de demandar el fin de esa política atroz y obsoleta. Una marea imparable de solidaridad se alzó alrededor del mundo para demandar el fin de la política inhumana de Estados Unidos contra Cuba. Mientras que en diferentes ciudades de la mayor de las Antillas, el pueblo salió a las calles en bicicletas, motocicletas y a caballos para condenar los daños del cerco económico, comercial y financiero de Washington en la población civil y expresar su apoyo a la revolución. Ha sido una muestra más de que la juventud cubana, la juventud revolucionaria, la juventud villaclareña ha estado y estará siempre a favor de la revolución. Estamos pidiendo a los jóvenes que no haya más bloqueo contra nuestro país. Abajo el imperialismo. Y que viva Cuba libre. Para mí significa mucho poder apoyar a mi revolución en contra del bloqueo. Abajo el bloqueo, abajo el bloqueo, abajo el bloqueo. Elimine el bloque se convirtió en un reclamo universal. De hecho, se escuchó voces de rechazo a la política unilateral y cruel de Estados Unidos hacia Cuba desde diferentes países de la región y del mundo, como México, España y Turquía, e incluso el propio Estados Unidos.
Presidente Biden, mira cuántos cubanoamericanos, cuántos estadounidenses quieren levantar las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano. Unas sanciones que impuso Trump y que están asfixiando al pueblo cubano. Y tú prometiste que ibas a levantar estas sanciones, pero después de un año no has hecho nada, y si no haces nada, eres un mentiroso. Tienes que cumplir con tu palabra. El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosio, volvió a denunciar este lunes la crueldad del embargo contra la isla. Rechazó asimismo críticas de la Casa Blanca sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Aseveró que Washington, con una trayectoria nefasta en materia de respeto a los derechos humanos, así como de derechos democráticos de su población, no tiene derecho a dar lecciones a nadie. Dani Pérez Díaz con información de Minú José Insade, Hispan TV Noticias. Ya a San Sebastián, España vamos, donde el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente nos ayuda a analizar este tema. Muchísimas gracias, maestro, por concedernos esta entrevista. La consigna es el mundo por Cuba y el fin del bloqueo económico de ese pueblo latinoamericano que ha contribuido con todo lo que tiene a los más necesitados en medio de la pandemia. Pero ¿cómo influirán esas masivas movilizaciones populares a nivel mundial en un cambio palpable? Buenas tardes. Mucho me temo que no influirán en modo alguno. Desgraciadamente es así. Mira, Maquiavelo, que es el que rescató lo que se llama la ciencia política de la oscuridad a la que le introdujo la Iglesia Católica en la Edad Media y que volvió a estudiar a los pensadores griegos. No pudo estudiar a los pensadores chinos porque no le habían llegado, pero Maquiavelo estudió a los pensadores griegos, estudió a Aristóteles, estudió la historia romana, etcétera. Dijo que había una cuestión que era clara, y era que cuando un pueblo prueba la libertad, y un pueblo disfruta de la libertad, no hay otro remedio que exterminarlo. Si un poder dominante quiere dominar a un pueblo, en este caso Estados Unidos, a Cuba, y ese pueblo ha disfrutado de la libertad, está disfrutando de la libertad, la lección que extraía Maquiavelo de la historia era que ningún imperio va a permitir que un pueblo que ha disfrutado y que conoce la libertad se deje aplastar pasivamente. Esto vale también para Irán, vale para Palestina, vale para Siria, vale para Venezuela, etcétera. Maquiavelo era muy inteligente, era una de las personas más lúcidas del pensamiento europeo de aquel siglo, ¿no? Estados Unidos está haciendo con Cuba lo que sigue haciendo con Haití. Nadie habla de Haití. Haití fue el primer país del mundo donde hubo una revolución dirigida por esclavos contra los esclavistas blancos, donde los esclavos llevados a la fuerza a Haití desde África, muriendo centenares de ellos en el transporte, hicieron una revolución, apropiaron las tierras que eran del pueblo, las devolvieron al pueblo. Tuvieron que aguantar una invasión francesa, tuvieron que aguantar y sublevarse contra muchos estados occidentales, y Estados Unidos nunca les ha perdonado desde entonces y los mantiene en la miseria más atroz. Lo mismo quiere hacer Estados Unidos con Cuba, y lo mismo quiere hacer Estados Unidos con Irán. Y esto es por la lección que extrajo de la historia, la extrajo Maquiavelo, y Maquiavelo ya advirtió, en su texto ya advirtió, tanto a los poderes, en este caso a Estados Unidos, como a los pueblos machacados. A los poderes les dijo: si queréis dominar a los pueblos que saben lo que es la libertad, prepararos porque no se van a arrodillar nunca. Y a los pueblos que saben lo que es la libertad les dijo: si os quieren quitar la libertad, defenderos hasta el final, porque el que quiere ser vuestro amo no permitirá vuestra libertad. Esa lección vale para Cuba en estos momentos y, por tanto, concluyo, yo soy tremendamente escéptico porque Estados Unidos no tolera a nadie libre a su alrededor. Y eso lo estamos viendo en Viena, lo estamos viendo ahora contra Rusia, lo estamos viendo contra China, lo estamos viendo contra el mundo entero. Cuba se está resistiendo porque es una lección para el mundo. Señor de San Vicente, orden ejecutiva 3447 de Estados Unidos, John F. Kennedy, ley Helms-Burton, Clinton, ley Magnitsky de la Unión Europea y más se están usando contra Cuba. Cada día para anular el desarrollo de esa nación se barajan más en estos momentos con las propuestas de los think tanks norteamericanos, los derechos humanos, de ese tema que se usa y abusa. ¿Cómo ve esto? Más sanciones.
Más sanciones las irán dosificando, las irán aumentando, las mantendrán, como hemos comentado antes, y según en qué circunstancia, en qué coyuntura y en qué contexto esas sanciones se endurecerán. Eso es, digamos, desgraciadamente, que es una lección amarga de la historia que Maquiavelo ya nos la había explicado, ¿no? Pero también hay otro problema aquí, y es un problema malo para Estados Unidos y un problema bueno para la humanidad, porque hay problemas malos y hay problemas buenos, ¿no? Los problemas malos son los que no tienen solución para el que está azuzando la injusticia. Los problemas buenos son los que tienen solución, ¿no? Y un problema malo para Estados Unidos es que Cuba, lo mismo que el resto de pueblos, Cuba tiene un arma que Estados Unidos no puede vencer porque, entre otras cosas, la desconoce. Estados Unidos ha intentado quedar con Cuba, ocupar Cuba desde el origen de Estados Unidos. Ya incluso antes de existir Estados Unidos como Estado independiente ya había planes. Antes de las 13 colonias norteamericanas fueran Estado independientes ya había planes para anexionarse Cuba, ¿no? Hay una documentación y una bibliografía extensísima con respecto a eso, ¿no? Pero, sin embargo, Estados Unidos tiene un límite, ¿no? Que no sabe, no conoce al pueblo al que se enfrenta. Esto es terrible para una potencia como es Estados Unidos. Estados Unidos lo mide todo, lo mismo que Occidente lo mide todo por el color verde del dólar. Y frente a la realidad y a la vida y a la libertad, el color verde del dólar no vale absolutamente nada. Podría valer una bomba nuclear, pero incluso así esa bomba nuclear no serviría para resolver el problema, porque otros pueblos seguirían luchando. Por tanto, este es un problema que Estados Unidos tiene perdido ya. Tiene perdido. Para Estados Unidos, malo que no tiene solo. Para la humanidad, bueno, porque cada día que Cuba resiste es una vacuna más. Es un avance más en la pedagogía, es un avance más en la cultura, es un avance más en la solidaridad internacional, es un avance más en los médicos internacionalistas, es un avance más en la alegría, en el buen vivir, en la forma que tiene Cuba de relacionarse con todo el mundo. Y eso es un paso para adelante que Estados Unidos nunca va a poder contener. Lo mismo que cada día que Irán resiste o que Irán construye, porque esa es la otra parte del problema, ¿no? La resistencia es construcción. Mientras que para Estados Unidos la resistencia es destrucción, para Cuba, para Irán, para Palestina la resistencia es construcción. Démonos cuenta muy recientemente, por poner un dato que tiene mucha relación con Cuba y se nos olvida, y me voy a permitir el lujo de dedicarle 3 segundos, ¿no? Muy recientemente, ahora mismo, en Líbano y en Siria se han detenido a gran cantidad de espías del Mossad israelí que están en una crisis profunda, ¿no? Los servicios secretos cubanos están luchando contra los servicios secretos norteamericanos en casi todas las partes del mundo y están ayudando a liberar a multitud de pueblos, ¿no? Estados Unidos está siendo derrotado incluso en lo que era uno de sus campos de dominación más perfectos, ¿no? Que era la guerra subterránea, el terrorismo, la infiltración, los atentados, etcétera, etcétera. También aquí están perdiendo, ¿no? Y no pueden entrar en Cuba porque, como se ha visto en los últimos intentos de hacer una fallida protesta popular en Cuba, les ha vuelto a fallar porque los servicios de inteligencia norteamericanos no conocen al pueblo cubano, lo mismo que los servicios de inteligencia israelitas no conocen al pueblo sirio, al pueblo palestino, al pueblo de Líbano, al de Irak, al de Irán, etcétera. Este es el problema malo que tiene el imperialismo, que es incapaz de entender contra quién se enfrenta. Y aquí está, en este problema malo, está la causa de su derrota. Muchísimas gracias al analista internacional, maestro Iñaki Gil de San Vicente. Muchas gracias también por su contribución, maestro, todos estos años. Hoy cumplimos 10 años en Hispan TV. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a Brasil. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es el único candidato que ganaría las elecciones de octubre frente al actual mandatario Jair Bolsonaro en una eventual segunda vuelta. Según un sondeo de Futura Inteligencia, Modal Mais, el líder del Partido de los Trabajadores, le ganaría el ultraderechista jefe del Ejecutivo con 50,4% frente al 37,8%. La distancia se mantuvo estable con relación a la encuesta anterior divulgada en diciembre del año pasado, cuando marcaba 43,8% frente al 32%. Otros posibles candidatos como Ciro Gómez y Sergio Moro aparecieron con menos intenciones de voto que Bolsonaro en una segunda vuelta dentro del margen de error.
50 años después de que soldados británicos mataran a 13 manifestantes, una marcha honró el domingo la memoria de las víctimas de uno de los días más oscuros de la historia reciente del Reino Unido. En Irlanda del Norte, las familias de las víctimas del Domingo Sangriento, conocido como Bloody Sunday, marcharon para recordar a los 13 civiles asesinados por el ejército británico hace 50 años y mantener viva su lucha para llevar ante la justicia a los autores de esta masacre en 1972. En ceremonia durante la marcha, el premier irlandés Michael Machin aseguró que no habrá justicia hasta que los paracaidistas comparezcan ante la justicia por asesinato. En la República Dominicana, el gobernante Partido Revolucionario Moderno modificó formalmente sus estatutos para, entre otros puntos, eliminar la prohibición de reelección presidencial. Así abrió el camino para que el presidente Luis Abinader pueda aspirar a un segundo mandato consecutivo en las elecciones de 2024. Cambios en República Dominicana. El oficialista Partido Revolucionario Moderno abrió las puertas a la reelección del presidente Luis Abinader en las elecciones de 2024. Esto luego de modificar sus estatus en su convención nacional. Cuando el presidente de la República sea miembro del partido, tendrá la opción de aspirar a un segundo periodo constitucional consecutivo. En su discurso reeleccionista, el presidente sostuvo que el partido y su gobierno han llegado lejos y que pueden llegar aún más lejos si se lo proponen. Debemos de continuar conquistando la calle, conquistando la gente y sigamos empujando para cambiar este país. Este es el momento del PRM para cambiar la República Dominicana, para hacer la República Dominicana que lleve el desarrollo social y económico con la bandera de la transparencia. La historia nos da esa oportunidad y no le fallaremos a la historia para cambiar definitivamente la República Dominicana. Abinader es el primer presidente de la formación de centro, fundada en 2014. Fue aclamado en la convención por delegados y la cúpula del partido, entre quienes figuró el expresidente Hipólito Mejía. Abinader aprovechó la ocasión para criticar la presunta corrupción de sus predecesores. Quienes ejercían el poder extendieron sus largos tentáculos hasta alcanzar y controlar la justicia y todas las instituciones del país. Abusaron descaradamente de sus privilegios en connivencia con ciertos representantes del Poder Legislativo y pretendieron ejecutar un plan maestro para doblegar la voluntad y cercenar la independencia de los organismos del Estado. Entre tanto, varios sectores de la oposición han criticado lo que llamaron la evidente intención de Abinader de seguir en el poder. Afirman que su reelección reforzará el caudillismo en detrimento de las instituciones y obstruirá la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia. Nancy Lo con información de Mahdi Yarban, Hispan TV Noticias. Hispan TV, la cadena internacional en lengua española de Irán, cumple 10 años de vida. Pese a varias censuras y complots, la cadena alternativa Hispan TV celebra este lunes los 10 años de ser la voz de los sin voz en el mundo. Desde su inauguración en 2012, Hispan TV, pese a la existencia de hegemonía mediática, con un gran equipo de periodistas y expertos, se ha esforzado por ser una fuente confiable y de referencia en los medios de información. El equipo de Hispan TV ha conseguido valiosos logros por sus esfuerzos para que la verdad no adulterada llegue a todos los rincones del planeta. Y esa verdad también la muestra cada día Detrás de la Razón con su presentador Dani Pérez Díaz, que nos comenta qué tema va a tratar el día de hoy. Recuérdanos, Dani, bienvenido nuevamente. Gracias, Cristina. Así es, continuamos hoy nuestro análisis en Detrás de la Razón, hablando específicamente de Irán y de cómo el líder de la República Islámica ha exaltado y también le ha dado un mensaje de felicitación a esos productores nacionales y al pueblo iraní por sostener esa economía de resistencia durante estos tiempos difíciles. Tiempos en donde Irán ha tenido que afrontar sanciones y políticas de máxima presión desde Washington y desde Occidente en general
políticas que para el propio Departamento de Estado estadounidense pues han fracasado, y así lo decía en días recientes su portavoz Ned Price, quien pues alegaba que todas esas acciones emprendidas desde la administración de Trump y aún sostenidas por la administración Biden no han surtido los efectos que Washington quizás deseaba. Incluso mencionaba lo que tiene que ver con la influencia regional de la República Islámica de Irán. Lo cierto es que pues este país no se detiene, y a la par de que sostiene su economía de resistencia, sigue pues afianzando lazos regionales con potencias aquí cerca de su territorio como Rusia, como China, que prometen pues fortalecer y en base al multilateralismo sacar adelante al país. El líder, de hecho, una de las cosas importantes que mencionaba dentro de su gran discurso era que la economía iraní no puede depender y no puede pues quedarse pensando en lo que sucede o no en Viena, en si se restablece el acuerdo nuclear o no, o en si se levantan las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros expertos en la materia esta noche, en Una Hora en Detrás de la Razón, y conocer esas claves que Irán tiene para aportar al mundo de cómo su economía de resistencia ha logrado pues sostener a su pueblo. Los esperamos acá y en nuestras redes sociales, como siempre, Detrás de la Razón Oficial en YouTube, para que se suscriban como de costumbre, Cristina. Muchísimas gracias por esa invitación, Dani. Por supuesto, todos conectados en Una Hora con Hispan TV, www.hispantv.com. En tiempo real pueden verlo más adelante en redes sociales, y @Dani Pérez Díaz TV si quieren un contacto con él. Muchísimas gracias por habernos acompañado.